Un saludo muy especial para todos nuestros estudiantes Ario. El día de hoy continuamos con nuestras clases de competencias ciudadanas. Recuerden, estaremos atentos a sus comentarios en el chat. Los micrófonos se encuentran en principio desactivados, pero les daremos participación si levantan las manos también acá en su plataforma interactiva, ¿no? Recuerden que pueden interactuar con algún tipo de emoticón y los chat también durante la clase. El tema de hoy, competencias ciudadanas, y tiene que ver la imagen de fondo con una de las épocas de nuestro país en el que había sufrido una fuerte confrontación con los grupos guerrilleros, ¿no? Algo muy constante en desarrollo de la historia colombiana. Sin embargo, aquí hay una particularidad y es que hice parte de esa historia. Hice parte de esa imagen que ustedes ven ahí en el fondo, un grupo de compañeros de la contraguerrilla, del grupo Escorpión. En ese tiempo todavía no existían los encardes. Esta fotografía es del 2002 con nuestro compañerito extinto ya, el Rojo. Lastimosamente fue dado de baja en un enfrentamiento en la vía Tumaco, Nariño. Así como él, muchos otros ya no están. Y olvidar va a ser imposible para muchos de nosotros. Ustedes también han vivido seguramente esas duras experiencias o las tendrán que vivir porque el conflicto no se ha acabado. Nos han engañado, nos han mentido siempre con el tema de la paz. Es una estrategia política que gusta a la gente porque usted sabe que el mejor político es el más mentiroso, el que le dice a la gente simplemente lo que quiere escuchar. En la foto también se encuentra nuestro capitán Tovar, es el más alto del grupo. Era un gran comando, jungla, tirador también. Y posteriormente pasó a ser parte de un grupo especial de la escolta del presidente Santos. Y es curioso porque precisamente este tiempo antecede, ¿no? A cuando llega Santos a hacer la negociación, la paz, entre comillas, con los terroristas de las FARC, quienes habían atacado los pueblos. Hoy vamos a hablar de una guerrillera, la que se habla entre los andenes, entre las correrías de los habitantes, donde simultáneamente fueron atacados de manera cobarde, ¿no? Belén por la guerrilla de las FARC. Durante 3 días se llevaron a cabo enfrentamientos entre guerrilla, grupos paramilitares o autodefensas y la Policía Nacional. El ejército no quiso intervenir. El grupo Macheteros del Cauca, que para la época era muy temido, dijo no, nosotros no ingresamos. Yo fui testigo de eso, ¿no? Estaba en el aeropuerto cuando no quisieron subirse a los helicópteros con nosotros. Ya algunos han escuchado la historia de pronto en anteriores videos y quería presentarles hoy material que se encuentra en internet de fundaciones. Esta fundación es Unidos para Ser Más Fuertes, que tratan de mantener esa memoria histórica que no se ha contado en el conflicto armado colombiano. Días pasados hablamos de la JEP, de sus componentes, del proceso de paz, pero es una vil organización que confabula para que no se cuente lo que pasó en Bojayá, para que no se condene a nadie
como responsable de lo de Bojayá. Ya hay militares condenados por vínculos con paramilitares, por falsos positivos, hay pruebas de todo, ¿no? Pero en contra de los guerrilleros no hay absolutamente nada y tal parece que ellos no hubiesen hecho nada. Si los niños viesen la memoria histórica de la JEP, que hoy es contada a través del Ministerio de Educación, van a ver solamente una parte de lo que eran las guerrillas. Y estos videos realmente nos cuentan una verdad muy diferente. Una verdad que, aquí está la ubicación del municipio de La Cruz, Nariño, estratégicamente, ¿no? Entre los municipios, entre los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño. Es un triángulo muy especial para el narcotráfico, fundamental. Y las FARC querían ese territorio para ellos. Por eso esta toma simultánea en los 3 municipios. Duró 3 días, no se van a olvidar, ¿no? Apliquen una regla de 3 ahí, ¿no? 3 municipios, 3 días, 3 policías muertos, 3 policías muertos. Uno de ellos era una persona conocida, subintendente Julio Meneses, fue el primero que cayó. El otro compañero, curso 014 de la Simón Bolívar Cifuentes, fue asesinado tan vilmente, eso no lo cuentan en la historia, cuando la guerrilla se toma la Cruz Nariño, tomó prisioneras a las esposas de los policías, porque ellos vivían allá en ese municipio con sus esposas, eran un grupo de contraguerrilla y un grupo de la estación, estaban segmentados, divididos en el barrio Granada y la estación de policía acá en el centro. Y cuando llegaron, se dice que eran miles de guerrilleros, aquí en esta parte central, aquí en donde queda la iglesia, y al bordear, al lado derecho de la imagen, queda el búnker. Al lado izquierdo estaba el compañero policía a quien le llevaron la esposa ya prácticamente y le dijeron, entréguese o la matamos, ¿no? Junto con su hijo. ¿Qué hace uno? Díganme si eso no está en contra del derecho internacional humanitario. Tomar civiles de rehenes, niños. ¿Qué guerrillero fue condenado por eso? Nadie. Nadie será condenado por la JEP porque su inutilidad o su complicidad no los va a llevar a eso. El policía se entrega, el patrullero se entrega. Lo llevan a una casa de una profesora, ahí. Lo despojan de todo su armamento, de su uniforme. Él les pide que por favor le permitan despedirse de su señora madre. La profesora de la casa le permite hacer la llamada. Le dice a su señora madre, te amo, mamita. La mamá obviamente escuchó al fondo las bombas, los disparos. Entra en llanto, se despiden. Es llevado al patio trasero de la casa. La profesora obviamente ya no puede hacer nada y le disparan en la cabeza. O sea, eso no es en contra de todos los derechos humanos que tanto se defiende y que tanto, ¿no?, habla hoy la guerrilla y su jefe máximo. ¿Dónde están los derechos humanos? Solamente hay derechos humanos para los guerrilleros en Colombia, para los pandilleros, para los delincuentes de la primera línea. En El Salvador el presidente se paró, ¿no? Delincuentes no tienen derechos humanos. Primero los tienen nuestras víctimas, después los delincuentes. Los delincuentes en la cárcel estaban comiendo mejor que la gente en la calle. Tenían wifi, tenían servicios sexuales, televisión, como vivía Pablo Escobar acá cuando Gaviria le entregó el país a Pablo Escobar por miedo, por cobardía, por ponerse a hacer tratados de paz con delincuentes. Esos terminan de presidentes. Pablo Escobar terminó siendo, ¿no?, congresista, ¿no? Tratados de paz jamás se hacen con delincuentes, nunca. Vea qué belleza El Salvador hoy en día, ¿no? Qué belleza, qué hermosura de país. Ya puedes ir libre hoy. No tienes problema ya de que te atraquen, te amenacen, te extorsionen. Mientras Colombia, potencia mundial de la paz,
Aquí sí tengan cuidado. Es más, no vayan a compartir este video porque ya corro peligro, ¿no? Por decirlo. Entonces, señores, los derechos humanos en realidad son para los delincuentes en este país. Lastimosamente. Ustedes como policías o como militares no tienen derechos humanos y se los digo porque yo ya viví eso y yo no los tuve. Yo viví esto. Esto no se los está contando alguien que lo está viendo detrás de una pantalla, ¿no? Yo viví eso que ustedes ven acá, esa destrucción, ¿no? Toda esa redacción que está ahí están mis compañeros, están los relatos, ¿no? De esa memoria histórica. Miren cómo quedó el búnker. Les voy a contar incluso historias que nadie conoce. Esto es la primera vez que alguien va a contar esto en internet. Ustedes son privilegiados de recibir esta clase. Porque es que yo no soy docente de escritorio nada más. Esta esquina del búnker que se encuentra completamente destruida, por cierto, muy resistente, ¿no? Miren, no se cayó a pesar de tener al frente estos bloques de columnas completamente destruido y un pedazo acá completamente, ¿no? Roído por las explosiones. Les voy a contar cómo sucedió esto. Esta parte que observan aquí, aquí hay una casa de una señora muy pobre. Al señor le decían Tunino. Él vivía ahí con su esposa y con sus hijas y una nietica. Una casita muy humilde, de teja, ¿no? Tapia. Esta es una calle larga yo creo, está cerca de los 100 metros, un poquito más tal vez, larga. Y todo este borde, así en línea con este búnker, estaba lleno de casas. Y los guerrilleros rompieron todas las casas por dentro. Por las calles no podían, porque los helicópteros en los que nosotros estábamos sobrevolando no les permitían caminar tranquilamente. El Hughes incluso bajó hasta el parque para disparar y defender, ¿no? Se metieron rompiendo casa, pared por pared, de casa por... Y al llegar aquí, nadie los iba a ver porque estaban dentro de esa casita. O sea, utilizaron a los civiles, utilizaron las propiedades de los civiles, algo prohibido también, ¿no? En esos tratados internacionales, algo prohibido. ¿Qué hicieron con la casita de esta gente? Pues fácil, escondidos bajo el techo, donde nadie los veía, llenaron la casa de cilindros, bomba. Los arrastraron desde la otra cuadra, como ya habían roto pared por pared, pasaban fácilmente, desapercibidos. Pues mire lo que le pasó a la casita, ¿no? Ya no está. ¿Ustedes creen que la alcaldía, la gobernación, la presidencia, hoy, ¿no? Hasta hoy, les, les dieron una casa a esa familia? Yo los conozco. Me dieron de comer en la Cruz Nariño. No, no les devolvieron su casita. No se la dieron. Perdieron su casita. Mire. Y los guerrilleros hoy ganan 50 millones de pesos, ¿no? El culpable de esto gana 50 millones de pesos mensuales. Con 50 millones de pesos esta familia perfectamente podría comprarse una casita. ¿A cuántos miles más afectaron? No les alcanzaría esta vida y la otra para poder pagar todas las víctimas del conflicto armado. Eso no se cuenta en la JEP, porque a la JEP solo van delincuentes a confesar delitos. Y qué bien que cojan a los soldados que dañaron a nuestro país, que dañaron la institución, la imagen con los falsos positivos. Excelente, me parece espectacular. Pero qué vergüenza que sean tan ineficientes para condenar al menos a un solo guerrillero, a un solo jefe. Si de paz y negociación se habla y de perdón, pues era fácil, ¿no? Venga, señor guerrillero, ya no vamos a pelear más. Lo vamos a perdonar. Venga, señor policía y militar, ya no vamos a pelear más.
Ustedes también son víctimas acá. Y también los vamos a perdonar. Venga, señor delincuente. Venga, señor cocalero. Venga, señor ladrón. Sí, usted está robando porque es que en este país no se puede trabajar, porque todo es guerra. No se puede trabajar. Venga, todo el pueblo colombiano. Todo. Venga, señor empresario. Qué pena. 50 años de guerra no te han permitido prosperar en este país. También eres víctima. Ven. Todos los actores de la sociedad. Pero no, esos se reunieron nada más entre bandidos. Este pedazo para ti, este pedazo para ti, esto para mí. Y el pueblo, y los policías, y los militares, y los guerrilleros, nada. Que se cogieron a unos cuantos ingenuos, venga, confiese, aquí legalizamos estos informes. Y esa es la verdad que le cuentan al país. Y la historia de Tunino, la historia de Meneses, la historia de Cifuentes, su esposa y su hijita huérfana, jamás aparecerá. Y es responsabilidad nuestra que todo esto se cuente. Y en cada capacitación yo hago un video y alguien se entera ya de las historias, de lo que pasó ahí en ese búnker. Allá adentro murieron 2 compañeros. Al otro le entró un disparo también ¿no? Le perforó la femoral, no había forma de salvarse. Agonizó durante muchos días ahí adentro. Un amigo que ya falleció, Miguel, un civil, ayudó, ¿no? A rescatarlo, a sacarlo de allá. Miren cómo quedó la iglesia. Ahí están los cilindros bomba que nosotros explotamos. Ahí está mi cursito, mire, mi cursito Diego Vallejo. Alguien lo debe conocer, de pronto trabaja por ahí en el Valle. Todavía es intendente jefe. Hubo violencia sexual. 3 días, los guerrilleros se apoderaron de, esto fue en otra toma, la noticia, se apoderaron del colegio, sí, del colegio. Si no es por los paramilitares que llegan por esa zona a liberarlos, ¿qué habían hecho con esos pobres niños? ¿Qué hace un guerrillero en el monte, ¿no? Aguantando y ve a una señorita colegiala? ¿Se imaginan? Aquí hay entonces, un relato, un video importantísimo de la memoria histórica de lo que fue esa toma guerrillera. Yo les voy a compartir igual los links ahí al grupo, aunque se han hecho parte de pronto de su instrucción en las escuelas o alguien ya les comentó al respecto. Aquí está mi instructor, alguien que me enseñó a sobrevivir en la policía. Venga, pupilo, me decía siempre, yo aprendí con él. Aprendí con él a hacer contracargas, aprendí con él a resistir a una emboscada, aprendí con él a hacer un buen patrullaje, aprendí con él muchas cosas. Un agente Acosta, extinto agente Acosta, sobrevivió a esa toma de la Cruz, sobrevivió a otras cuantas tomas que tuvimos por ahí. Incluso con él capturé a mi primer guerrillero, alguien que había matado a un agente, Sánchez Pinza. Nos tardamos como 8 horas persiguiéndolo y yo lo capturé a las 5 de la mañana. Toda la noche prácticamente lo busqué. Lo encontré en una zanja con otro cursito que él ya está retirado. Y el agente Acosta me había enseñado muchas cosas. Incluso le salvé la vida porque otros sargentos lo querían matar. Ya esos sargentos no viven y el agente, el otro agente que quería matarlo se fue después, lo echaron, se fue de paramilitar. Ya lo mataron también. Lo querían matar a ese guerrillero. Yo no permití que lo matasen. ¿Por qué? Porque me habían enseñado a respetar los derechos humanos, porque creía que era para todos. La gente Acosta murió después en fuego amigo. Irónicamente, había sobrevivido a muchos ataques de la guerrilla, curso buzo, curso jungla, pequeñas unidades, en fin, ¿no? Contra guerrilla, de los pocos contra guerrilla de Colombia. Y lo mató el ejército, fuego amigo. Y montaron la escena. Bueno, ahí hay una investigación al respecto. Murió por allá en Guaitarilla para el que quiera buscar, ¿no? La historia. Soldados matan a policías en Guaitarilla, Nariño. Entonces, les separé estas imágenes para que sepan
que esta fue la historia que nosotros vivimos, que si yo les hablo de guerra y de paces, no es porque la viví detrás de un escritorio. No, yo tuve que llegar a cargar así con él junto a esos cilindros y explotarlos. Sacábamos granadas de los techos de las casas, se las quitábamos de las manos a los niños, quienes curiosos, ¿no? Llegaban a buscar municiones, lo que había sobrado. Mire cómo quedó el búnker. Esta es la foto visto desde otra perspectiva, desde la parte trasera, vista hacia el cerro. Este espacio que está aquí hueco, aquí era donde estaba la casita de Tunino, desaparecida completamente. Todo esto lo tuvimos que soportar en ese entonces, ¿no? Todo esto, mira, aquí en estos helicópteros sobrevolamos nosotros muchísimas veces, en los Black Hawk, en Hughes. 3 días duró la toma guerrillera. Ahí van los compañeros ya saliendo. Cuando se fueron, nos dejaron la munición. Algunos nos entregaron la munición completa. No habían gastado un solo cartucho, se habían escondido. Completica, toda la munición. En una toma guerrillera no todo el mundo reacciona. Otros prácticamente consternados. A los 2 días salió un compañero de una alcantarilla. Ese fue el búnker que después tuvimos que quedarnos y reconstruir. No solamente el búnker, acueductos, postes de energía, el mismo parque y prestar seguridad, ¿no? Sin electricidad, sin teléfono, en esa época no había nada de eso. Ahí es donde yo les cuento las historias que yo me iba a la biblioteca y me prestaban los libros y yo me iba a las trincheras porque siempre prestábamos de a turno 2 o 3 por trinchera. Yo aprovechaba ahí a leer bastante a oscuridad, ¿no? Luz roja, para que no me viesen desde la distancia. Así leía. Alguien de pronto hoy estará en la Cruz Nariño. Dirá, uy, esto era así antes. Esa es la terraza del búnker. Esa era la casa de Tunino. Aquí en esta imagen quiero presentarles a unas personas muy queridas. Acá está Miguel, ya falleció lastimosamente. Tuve la oportunidad de verlo con los años, había perdido la vista, pero tenía un don maravilloso. Ya habían pasado cerca de 14 años de habernos visto, 14 años. Y me dice alguien, oye, ven a ver a Miguel, todavía está vivo. Y hay algo particular, tú le hablas y él, ¡pum!, te reconoce la voz de inmediato, ¿sabe quién sos? ¿En serio? No, yo no creo que se acuerde de mí. Vamos, me fui, Miguel estaba sentado en una silla en su casa con su esposa Marta, acá está su esposa Martica, la que nos daba ya la comida junto a doña Mireya, don Álvaro, gente queridísima de la Cruz que nos ayudó, porque le tenían amenazado, ¿no? La guerrilla, la gente, si nos daba la comida a nosotros, todo el que ayudaba a un policía era hombre muerto, y ellos valientes. Mira, ahí estaban, ahí en la estación, esta era la otra estación, la del barrio Granada, ya habían 2 estaciones, así era de complicar ese municipio. Y llegué, entré al cuarto, veo a Miguel ahí sentado en la silla y le digo, hola Miguel, Riobamba, me dijo. Oh, yo quedé perplejo.
No podía creer que después de 14 años me reconociera la voz. Lo abracé, le di las gracias. Gente que ustedes van a conocer en los municipios por donde van, gente maravillosa. No se olviden de ellos. Ellos siempre los llevarán en sus corazones. La hija de Martica quería ingresar a la policía también. Ahí le estuvimos ayudando, explicándole toda la asesoría, ¿no? Esta es la gente que apoya los verdaderos derechos humanos. Ellos fueron los que llegaron a darnos agua. Ellos fueron los que nos dijeron, no se preocupen, hay que seguir luchando. No hay que dejarse de esos guerrilleros que solamente quieren hacer un daño porque, ¿qué hacían? ¿No? ¿Cuál era la idea? Destruir todo eso, matar gente y ahora hablan de derechos humanos, de bien, de paz y se hacen las víctimas todavía. Y va un payaso por allá a España a pedirle a los monarcas y al presidente que ahora, de los que antes decía, ¿no? Las monarquías que tienen oprimida al pueblo. Ah, y cuando fueron a coronar al rey, ahí sí se fue a tomar la foto para que le den también su pedazo de torta. Qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía. Estos son los verdaderos defensores de los derechos humanos, la gente, las instituciones. Por ahí yo no vi la ONU, por ahí yo no vi presidencia. No. Y no saldrán nunca a pedir disculpas, jamás verán al delincuente pidiendo perdón. ¿Se acuerdan cuando Santrich y Márquez se burlaron? Alguien les dijo, ¿pedirían perdón por lo que hicieron? Dijeron, quizás, quizás, quizás. Y eso se olvidó en la memoria histórica. Hoy solamente se habla de falsos positivos. Solo se habla de eso. Pero no se habla de los verdaderos muertos de la guerra, los policías, los militares. No se habla de eso. Montan a un guerrillero como campesino, falso positivo. Era un guerrillero, estaba en la guerra. No todos fueron falsos positivos, eso fue mentira. ¿Y es la verdad que quieren que sus hijos conozcan? No. Y les voy a contar esto con una historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes dijeron, aquí no se va a hablar de nazis. Se prohíbe la palabra nazi y en Alemania no se hablaba de nazis. Jamás intentaron buscar realmente el culpable en la guerra. Lo escondieron. Así como acá la JEP esconde al culpable de la guerra, que fue el guerrillero, el corrupto, el paraco. Los policías son víctimas de cierta culpabilidad en el proceso, los militares también, porque les exigían operativos para poder salir de permiso. Permiso en medio de esa guerra, ¿no? Que era una bendición tener un permiso. Pues claro, los soldados por un permiso hacían lo que fuera. Falsos positivos. Pero los verdaderos culpables de todo eso eran los guerrilleros y los paracos y los políticos corruptos. Y al no hablarse de culpables en Alemania, los jóvenes crecieron, los niños crecieron sin saber que era un nazi. En la escuela no se hablaba, era prohibido, los símbolos, todo era prohibido. Cierta ocasión salieron los jóvenes hacia las playas a Francia. Los franceses veían a los estudiantes alemanes en las playas y comenzaban a gritarles nazis, porque los franceses sí habían hablado de eso. Obvio, ellos habían sido atacados, ¿no? Por los nazis. Y los jóvenes alemanes, o sea, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de nazis, no? Cruzan información, pues mira, pasó esto acá. ¿Cómo así? A mí eso no me lo han contado.
¿Cómo así que Hitler? ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué no me contaron esa historia? Yo tenía derecho a saber la verdad. Y se van los jóvenes enfurecidos hacia sus padres, ¿no? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no me dijiste? Y comienza una revolución. Revolución que terminó tumbando el muro de Berlín. 40 años más tarde, después de la guerra. Mucha gente no sabe por qué se cayó el muro de Berlín. Esa gente hastiada, esos jóvenes hastiados de mentiras. No querían saber de comunismos, de capitalismos, no querían saber de guerra. Querían que les contaran la verdad. Por eso hoy en día hay un museo histórico, pero no tiene que ver con apología al delito. Es un museo de la vergüenza, se llama, en el cual se le cuenta al pueblo el por qué la Segunda Guerra Mundial y por qué la gente se dejó engañar. Aquí eso no ha pasado. Y ha habido tratado tras tratado. Y aquí el M-19 es el bueno, el que nunca secuestró 547 personas, el que nunca atacó el palacio, que ellos fueron víctimas, del coronel Plazas que entró con los tanques. Ah, la culpa es del coronel Plazas entonces, no de los malditos guerrilleros del M-19. Y lloran la muerte de Papito Pizarro porque ese es el que me da los votos para yo ser congresista, la huerfanita, ¿no? Pero los guerrilleros del M-19 nunca reclutaron niños, nunca los violaron en el monte, nunca mataron niños, nunca. Pregúntense, el niño que mataron en Mocoa Putumayo en una toma guerrillera. Ya se olvidó. ¿Por qué? Porque en el colegio y en la escuela jamás te hablaron del M-19. Jamás te hablaron de las FARC, del ELN. ¿Por qué? Por miedo, por cobardía. Y hoy en día tampoco lo hacen. Y por eso tenemos gente defendiendo a los delincuentes. Que lo hagan por su fanatismo, porque ya se identifican con eso, pero no por ingenuos, por ignorantes. La mayoría adoran al Che Guevara por ignorantes, porque no saben que fue un carnicero, un asesino a sangre fría. Adoran a los líderes del M-19 por su política, pero no por su pasado. Delincuente es delincuente, señores. Eso no cambia. Acá el delincuente es el coronel Plazas, el coronel de las fuerzas militares, que confesó los falsos positivos, el soldadito, y te sacan a la luz 2.500, 2.600 falsos positivos. Cuente cuántos policías han muerto. Cuente cuántos militares, a ver si aparecen en esas listas. No aparecen. Y el verdadero culpable detrás de todo eso, el presidente y el ministro de Defensa, premio Nobel, y el mejor colombiano. ¿Quiénes estaban al mando de las fuerzas militares en ese entonces? 2002. Así que, compañeros, el análisis de las competencias ciudadanas no debe darse solamente desde una perspectiva. Ahí está, vea, agente Insandará. Por allá está mi sargento Cañón al fondo. Por acá hay otro relato, ¿no? Si ustedes buscan, aquí hay un relato, ya hay un policía contando la historia de lo que él estuvo ahí también en la toma. Aquí está Cabrera, Cursito. Esta fue otra toma, ¿no? Esta fue Cumbitara. Por allá también estuvimos. Por aquí está el Cursito Gelpú también, narrando la historia con su cámara. Y el agente y el patrullero Pianda se retiró. Él dijo, no, esto no es para mí. Yo mejor me voy. Acá está, esta es en la toma de Cumbitara, Nariño, ¿no? Esta fue de las más duras que tuvimos que vivir en San José, Nariño.
Esto ya no es noticia en Caracol, jamás debería olvidarse. En RCN tampoco, en Semana menos, en Espectador ni se diga. Ahí está un compañerito llorando la muerte del sargento. Estábamos en seguridad nosotros ahí en los alrededores. No alcanzamos a llegar, fue muy tarde, era además casi imposible llegar a San José caminando desde Huesaco. Los que conocen esa zona no, es casi imposible. Cuando llegamos ya había pasado la toma guerrillera, ya los habían masacrado. A los 8 días, los 8 días. Fueron dos tomas, digamos hoy, a los 8 días fue la siguiente. En las dos, en la primera 11 muertos, en la segunda 9 policías. Por eso yo jamás perdonaré a las FARC, ni a ningún guerrillero, jamás lo perdonaré. Porque yo sí tuve que vivir esta historia. La gente fácilmente habla desde fuera, ¿no? Hay que perdonar, hay que... No, yo no puedo perdonar esto. Yo lo viví. Yo vi cómo moría, ¿no? El loquito del pueblo que quería a los policías. Lo mataron. Lo mataron porque les dijo de frente, ¿no? Si van a matar a mis policías, mátenme a mí también. Y lo mataron. Por eso de los guerrilleros, ni perdón, ni olvido, ni paz, mucho menos. Ellos fueron los culpables de esto. Vean la imagen, es bastante fuerte. El niño que van a ver en pantalla es el hijo del sargento. No, internalito. Bueno. Papacito, míreme. Papacito, papacito. 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 Papacito, mire, por favor, papá. Papacito, mire. Papá, míreme, por favor, papá, papá. Papá, por favor, míreme. Papá. Papá, óigame, papá, papacito. Papacito, por favor, quíteme, papá. Papá, papá, papá. Después de haber tenido que vivir todos esos años de guerra, de haber visto a nuestros compañeros, cursitos, hermanos, caer, de haber visto a las esposas, a los hijos, a las madres de nuestros compañeros. A mí no me vengan con esa mierda de la paz. Merecen un castigo. Todos, indultados y los ex, merecen un castigo por eso. Y si el pueblo colombiano no hace nada por eso, todos van a pagar las consecuencias, no solamente ese niño. El perdón y el olvido le va a traer a Colombia un dolor muchísimo más grande. Ya lo están viendo, ya lo están viviendo. Lastimosamente, compañeros,
Solo somos objetos útiles mientras estamos ahí, con el uniforme, con el fusil, útiles de un parásito politiquero. Cuando te vayas de la fila, allá en medicina laboral, con rayos X, te van a ver de pies a cabeza y te van a decir, estás bien, no tienes nada. Y te sacan con una patada en el culo. Eso es lo que hacen. No te indemnizan. ¿Quién puede estar bien después de haber vivido eso? Me pregunto yo, ¿qué policía y qué militar sale bien después de haber vivido eso? De milagro estamos vivos. Y hay mucha gente que dice, se está haciendo el loco, ¿no? Por eso, para que ustedes no tengan que pasar por esas situaciones con tanto sacrificio y que al final prácticamente no recibas nada, ni te expongas tanto, ni cometas errores con tu historia clínica. Porque cuando se vayan les van a decir que no tienen nada. Así se fueron muchos cursos míos. Les dijeron que no tenían nada y ellos vivieron esto. Ellos lo vivieron también. Por ahí estaba el cursito Carabalí, al frente del niño. Él se lo llevó prácticamente. Desconsolados lloraban los dos. Y al salir en medicina laboral le dijeron que no tenía nada, que estaba muy bien psicológicamente. Los problemas que se le vienen al país son mucho más grandes por el karma que tendrá que pagar por no hacer nada por eso. Nadie ha sido condenado por esa matanza. Nadie. Ningún guerrillero hasta ahora. En otros lados cortaron cabezas. Jugaron con las cabezas de los policías un partido de fútbol en Nariño, Antioquia. Hoy en día, la negra Karina es asesora de paz en Europa. Las pobres familias campesinas de los policías tendrán que vivir con ese recuerdo y esa carga, ¿no? De saber que jugaron con la cabeza de tu esposo, de tu padre, de tu hijo. ¿Ustedes creen que eso se va a quedar así? No por nada en este país sale gente como Carlos Castaño, como el alemán, quienes hicieron tanto daño por vengar la impunidad que el gobierno tenía con las guerrillas. No falta mucho para que nazca otro peor que ese, a vengar la impunidad de esos procesos de paz. Más de 1.000 millones recibió Juan Manuel Santos por ese premio de la falsedad. Premio Nobel de la Paz. Yo me pregunto qué dirá este niño, ¿no? Ya está grande. ¿Qué será, no? Así no se construye una sociedad, señores. Con mentiras nunca. Jamás. Jamás. Miles de historias como esta hay en el país por culpa de la guerra, por culpa de los guerrilleros de las FARC, de los paramilitares, de los policías y soldados corruptos, de los políticos corruptos. Pero el pueblo no tiene por qué pagar eso. Así de sencillo.
Así que es importante que al menos ese video, ¿no? Que apenas alcanza las 1500 visualizaciones, sea más popular. Yo lo voy a compartir desde Ario, a ver si así llega un poco más, ¿no? Voy a compartir desde Ario, a ver si llega así a más gente, que tome conciencia. El niño no se va a enojar por eso. Sabe que no es culpa nuestra. Los verdaderos culpables están en otro lado. Están disfrutando de los viajes en helicóptero. Esos son los verdaderos culpables, los cómplices de los delincuentes de este país. Y esto no es un tema de derecha, de izquierda, no. Esto es un tema de verdad. Si no se dice la verdad, o se dice a medias, es una mentira doble, dijo Yokoi Kenji, ¿no? Una mentira a medias, una verdad a medias es una mentira doble. Es peor todavía. Hablen de Bojayá. Hablen de la Cruz, de San Pablo, de Génova, de Puerto Rico, de la Gaitana, del Tigre. Créanme que si hacemos un listado de todos los pueblos que han sido víctimas, hoy acabamos. Y yo puedo decirlo no porque lo leí en un libro, ¿no? No soy como esos universitarios que salen con palos y piedras a hablar de historia. Yo viví esa historia. A mí nadie me la contó. Yo la hice. Hice parte de esa historia. Ustedes han hecho parte de esa historia, no detrás de pupitres. Y se supone que los inteligentes son ellos. Los que salen a gritar, estudia, no seas policía. Gracias al policía es que puedes estudiar, porque mientras yo estaba cuidando una torre eléctrica para que no te tumbara la guerrilla la electricidad, tú estabas sentado en un pupitre, ¿no? Y se supone que ellos son los inteligentes. Bueno, ¿por qué el tema de hoy con competencias ciudadanas? Porque los nombres que van a sonar hoy tienen relación. Permítanme, comparto pantalla desde el otro dispositivo. Bueno, ya está en pantalla. Sobre el caso Álvaro Uribe Vélez. Siempre se ha hablado de falsos positivos en Colombia, ¿no? Militares condenados, pero ustedes jamás van a ver a un político condenado. Ni Álvaro Uribe, ni Santos. No, Santos era ministro de Defensa en ese entonces. Se supone el comandante máximo de las fuerzas militares, el segundo, ¿no? El segundo, el supremo es el presidente. Ahora toca decirles así, ¿no? Jefes supremos. Guerrillero. Vaya, hágase un curso en una escuela de policía si quiere que yo le diga jefe. Para mí es un guerrillero. Jamás va a ser mi comandante. Mis jefes, mis comandantes, mis sargentos, mis subintendentes, hasta mis patrulleros, que tengo patrulleros más antiguos, que no pudieron ascender. Mi subteniente, mi capitán,
Si quiere que le diga así, vaya a una escuela de policía. Y si no, vaya hacia el carajo, ¿no? ¿Por qué ninguno de estos irá a la cárcel? Bueno, pues porque ellos son los que hacen las leyes, los políticos, y gozan de inmunidad. Triste, pero cierto. Para subirse a la presidencia, habló tan mal de Álvaro Uribe Vélez que la gente se ilusionó que a Uribe Vélez le iban a quitar hasta la finca. Pobres petristes. Ilusionados con que Álvaro Uribe iba a estar en la cárcel, se iba a quedar sin su finquita. Ahí siguen esperando, ¿no? Ya no se habla. Petro ya no menciona a Álvaro Uribe, ni a falsos positivos, nada de eso. Entonces, en este caso, hay una investigación penal en curso, por presuntos delitos de fraude procesal y soborno en el marco de la investigación que se sigue en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares y manipulación de testigos. Ah, tampoco lo están investigando por falsos positivos. No, es fraude procesal y soborno. Este proceso comenzó en 2012, cuando le quitaron la U. ¿Se acuerdan? Cuando el presidente Santos le robó la U, ¿no? El partido la U. Porque acusó, ¿no? Uribe acusó a Santos de tener vínculos con las FARC. Difícil de creer, ¿no? Yo no creo. Era sobrino de un guerrillero, pero de ahí a ser Santos, ¿no? Amigo de las FARC, no. En agosto del 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria, mientras que se lleva a cabo su proceso judicial, aunque posteriormente fue liberado por esa misma Corte, un caso muy controversial que ha generado intenso debate político que llevó pues a Petro a la presidencia, ¿no? Todo por la rabia de la gente contra Uribe. Unos siguen a favor, otros en contra. ¿Qué puedo agradecerle a Uribe? Bueno, que al menos durante la toma de la Cruz sí teníamos armamento, munición, sí teníamos los elementos y sí llegaba el apoyo cuando había una toma guerrillera. Bueno, pues yo era el apoyo, ¿no? Entonces teníamos helicópteros en los que movernos. Eso sí, camiones no teníamos muy buenos, pero ya teníamos M16, aunque no me gustaban, me gustaba más el 762. No me gustó ese juguete del 556, por los derechos humanos nos lo quitaron. La guerrilla otra vez nos gana otra batalla. Ellos siguen con 762, ¿no? En acá 47, con 556. A nosotros nos quitaron esos fusiles. El 762. ¿Por qué? Porque violaba los derechos humanos de los guerrilleros. Algunas personas lo apoyan por su política de seguridad democrática. Sí, hay que decir lo bueno y lo malo durante esa época. Después de los primeros 4 años, porque los primeros fueron durísimos, después de los primeros 4 años se empezó a notar seguridad. O sea, estaba funcionando a un alto costo, ¿no? Costo que hoy están pagando los condenados por falsos positivos. Y algunas víctimas o campesinos que inocentemente fueron pasados por guerrilleros. Sí, de, de esas víctimas de falsos positivos, no todos eran guerrilleros, no, lastimosamente. Habían indigentes que fueron disfrazados de guerrilleros, jovencitos que mal acusados por los paramilitares, por algún pleito, alguna pelea, la gente misma. No podías tener un mal vecino porque la misma gente te acusaba por una pelea, una pelea de lotes, una pelea de amantes. ¿Qué hacían? Ese es guerrillero, decían. Los paramilitares lo mataban y lo entregaban al ejército y lo presentaban como un guerrillero. Y no, era que el tipo se había acostado con la mujer del vecino.
Esa es la historia, señores. Eso jamás te lo van a contar en la JEP. Pero esa es la verdad. Eso fue lo que pasó en este país. Yo lo escuché de la misma gente. Un jovencito que conocí en la Cruz Nariño transportaba pasajeros de veredas. Un joven muy amable, muy cordial él. Jugaba fútbol. Un día apareció muerto en la plaza. Dijeron, los paracos lo mataron porque era guerrillero. Él no era guerrillero. No era guerrillero. No era guerrillero. Fue presentado como guerrillero. ¿Pero por qué en particular ese joven y no cualquier otro? El día de la toma guerrillera, la guerrilla, contra toda prohibición del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, lo obligó a que transportara guerrilleros en su carrito, un carrito viejo. Fue utilizado, obligado por la guerrilla para que transportara guerrilleros desde la vereda Tajumbina hasta la Cruz. Alguien le dijo a los paramilitares que ese joven ayudó a la guerrilla. El mismo pueblo se lo dijo. Alguien que le tenía bronca tal vez, porque era joven, atlético, saludable, trabajador. Tenía un buen futuro, próspero. Su error fue estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Quién lo mató? La guerrilla. Ese día que lo obligaron a llevar guerrilleros, ese día lo mataron, lo condenaron a muerte. Entonces, cuando conoces esa historia, ¿de quién es la culpa de los falsos positivos? ¿Solo del ejército? La culpa fue de todos. El guerrillero, el paraco, el pueblo que los apió. ¿Y cuántos casos habrán así, no? ¿Cuántos? Y la gente no conoce la verdad. Por eso, cuando me hablan de falsos positivos, yo me río, pero no me río de las víctimas. No. Me río del ingenuo que cree en los falsos positivos como se los han presentado. Porque creen que todos los falsos positivos fueron indigentes o campesinos a quienes les pusieron la ropa de guerrillero y les montaron armas hechizas y los mataron en liquidaciones extrajudiciales. Supuestamente en extrajudiciales, ¿no? Que no debería ser extrajudicial, eso es asesinato. Pero así fueron presentados. Y todos creen que los falsos positivos, todos son así. ¿No? En enfrentamientos se cogieron guerrilleros vivos, se rindieron. El guerrillero no combate con uniforme. El guerrillero es está disfrazado de campesino, allá metido con el campesino. Pero claro, pues hacían las cosas mal, ¿no? Era guerrillero el tipo, sí, era guerrillero, tenía un fusil, disparaba contra el ejército, defendiendo su campo de coca, su ideología guerrillera. Pero como peleaba con ropa de civil campesino, con botas, porque en el monte tú no estás obviamente con tenis, fue dado de baja por el ejército. Otros fueron capturados.
He ahí el error, ¿no? Los que fueron dados de baja con ropa de civil no podían ser presentados así con ropa de civil. ¿Qué tenían que hacer? Ponerles uniformes. El problema era que al ponerle uniforme, el uniforme podría mancharse de sangre, pero no tenía el maldito agujero que pasa el arma, el disparo, ¿no? Al hacer las autopsias comenzaron a quedar esas pequeñas evidencias. Y fue así como empezaron a caer muchos por los informes que habían dado como positivos, ahora falsos positivos. Otros confesaron que capturaron al guerrillero vivo, pero la orden era ni uno vivo. Esa es una liquidación extrajudicial porque era un prisionero de guerra. Era un prisionero de guerra y no le respetaron la vida. Pero ese no es un falso positivo, o bueno, podría considerarse un falso positivo, pero no era un inocente. La gente asocia en Colombia falso positivo con inocentes. ¿Se dan cuenta? Y no se puede salir a explicar esto al medio público, donde uno lo haga, mejor dicho. El escándalo internacional. Pobrecitos los guerrilleros, pobrecito el proceso de paz, pobrecita la JEP, pobrecito el presidente que han vivido engañados. Ellos ya lo saben, pero son los primeros que van a hacer el escándalo. Pero esa es la verdad, ustedes lo saben también. Los campesinos lo saben, los guerrilleros, los soldados. Esa es la verdad. No todos los falsos positivos eran inocentes. Por eso yo cuando me hablan de falsos positivos me río. No de las víctimas, porque digo, así sea guerrillero, tenía mamá, papito, hijos. Me río de los ingenuos que se creen esa historia de los falsos positivos utilizada como estrategia para llegar a la presidencia. Eso es ingenuidad, ¿no? Sobre el Congreso de Colombia, otro culpable. ¿Qué hacía el Congreso mientras la guerra? Devengar 40, 30 millones al mes, sin problema. Más primas, ¿no? Millonarias, ¿no? Si vieron esos bonos millonarios que han reflejado, ¿no? 7 millones de pesos en un bono para pobrecitos los congresistas, ¿no? Qué bueno que al fin hay un político por primera vez en la historia que en el gobierno pasado los de izquierda dijeron que no, que ellos no se rebajaban el sueldo. Gustavo Bolívar, la huerfanita Pizarro, esos dijeron que no se rebajaban el sueldo. Ahora parece que ya quieren, ¿no? Rebajarse el sueldo. Lástima que solo sea el 50%. A mí me hubiese gustado que fuese un 75%, ¿no? Pero ya el 50% es algo, porque es que para los que no saben, el congresista gana 50 millones de pesos más viáticos y toda esa vaina. Casa, vehículo, escolta, todo lo que quiera. Todo, todo. Comida, todo. Son libres. Son libres. Y aparte gana 50 millones para su equipo asesor. Por eso ahí hay una marihuana que contrató al novio marihuano, que no es ni profesional ni nada, y ese novio marihuano se gana 5 millones de pesos sin ser titulado como asesor de un congresista. Le asesorará en cómo armar un porro, ¿no? Nada más. No creo que se enojen conmigo porque ellos son orgullosos de sentirse marihuanos, así lo dicen, ¿no? Orgullosa marihuana, dicen, ¿no? Y así vengo a trabajar, dice. No sé, tendrá alguna investigación disciplinaria porque hasta donde sé es prohibido trabajar bajo el influjo de sustancias psicoactivas. Supongo que así le vendrán más fácil las ideas retrógradas. 100 millones entonces por congresista. Ahora cuente cuántos son, ¿no? Al mes. ¿Cuántos congresistas son? Eso ya lo aprendieron, ¿cierto? Competencias ciudadanas. Multiplique bajito al mes, 150 millones por cada uno, porque con viáticos, gasolina, escoltas, todo eso, 150 millones bajito. ¿Cuántos congresistas son?
Eso ya lo vieron con el doctor Cifuentes, ¿no? ¿108 creo, dicen. En total, 108 senadores, 171 de Cámara. $188. Veo demasiadas cifras. 171 de Cámara y 108 del Senado. $208, dicen por acá. A ver, ¿qué les dijo el doctor Cifuentes? Y si no les toca googlear. $108 y $188, ¿no? $108 senadores y $188 representantes a la Cámara. ¿Cuánto les da eso? $296. ¿Cuánto les dijo el intendente Hernán Cifuentes? 171 de Cámara y 108 de Senado. Para un total de $279. Más los suplentes. ¿Los suplentes también ganan sueldo? Pablo Escobar era suplente, ¿no? Déjelo en 270 para no pelear. Vamos a hacer el cálculo matemático nada más. Salgan de la controversia con el doctor Cifuentes. $280. Por 150 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto les da eso? Nada más y nada menos que 42.000 millones de pesos mensuales. 42.000. No estoy contando ministros, alcaldes, gobernadores, presidentes, ni sus asesores. ¿Cuánta plata se va en sueldos de diputados, de concejales? ¿Para qué? 42.000 millones solo en el Congreso. Póngale con un gastico adicional, un viaje, ¿no? Como el que se está gastando por allá la esposa del presidente, visitando a los reyes de la corona. Para un selfie, porque eso nada más le va a servir para eso, para un selfie. Eso no sirve para nada más. La esposa del presidente no sirve para nada.
otra parásita. 50.000 millones, póngale. Yo me pregunto qué se podrá hacer con 50.000 millones. ¿Qué podrá hacer el pueblo con 50.000 millones al mes? ¿Una carretera? ¿Una mega biblioteca? ¿Una mega cárcel? Bonita esa cifra para que se la digan a los próximos votantes, ¿no? Eso es cultura general, no es política. Oiga, ¿usted sabía que en el Congreso al mes se ganan 50.000 millones de pesos en salarios? 50.000 millones. Para que diga, estoy con COVID. Así decía Petro, ¿no? Estoy con COVID. 50.000 millones. Bonita la cifra. Multiplíquenla por 12. Ahora multiplíquenla por 4 años. Ya la calculadora no da para tanto. Multiplicando esto por 12 meses. $504.000 millones. Y multiplicándola por 4, ya se pasa los billones, ¿no? Billones. ¿Mm? Bueno, el presupuesto de la nación se va en politiquería. Con razón, no se puede hacer un puente en Colombia ni una carretera bien hecha en un mes, ¿no? Eso es el Congreso de Colombia. Yo sé que aquí hay un texto diferente. Aquí dice que tienen que expedir leyes, pues ya nos han expedido todas las leyes posibles y los impuestos posibles, ¿no? Tienen que hacer control político, aprobar el presupuesto nacional para pagarse ellos mismos, pues claro, ¿quién no lo va a aprobar? Ratificar tratados internacionales para que llegue más platica, ¿no? Eso al pueblo jamás llega. Elegir los magistrados de las altas cortes, quienes son los mismos que los van a investigar a ellos por corrupción. Aunque qué curioso, Colombia, uno de los países más corruptos del mundo, no existe el delito de corrupción. Uy, novedad. Novedad, votante, ¿no sabías eso? En Colombia no existe el delito de corrupción. No, votante, no hay. ¿Y tú sigues votando por eso? Tremendo, ¿no? Reformas constitucionales, siempre y cuando no sea bajar el sueldo de los congresistas, ¿no? Porque ya los pensionados, ahí sí nos atacan, ahí nos quitaron la mesada 14, ¿no? ¿Qué es la mesada? Pues ya está que la quitan, mejor dicho. ¿Qué es la mesada 14? La prima de junio. Esa es la mesada 14. La quieren quitar para los pensionados. Ustedes van para allá, ¿no? Ustedes van para allá. Así que no se duelan del retirado y van a ver cómo cuando ustedes lleguen también les va a pasar lo mismo. Quitan ahora la mesada 14, después va a ser la mesada 13, simplemente sueldo mensual y después sí te aplican el 50% de descuento porque ya no alcanza para pagarle a todos los pensionados del país, ¿no? De pronto cuando tú ya vayas a cumplir tu pensión, por no defender ahora, pues tal vez ya no te toque ninguna pensión, ninguna asignación de retiro. Mucha gente dice, eso no es conmigo, yo estoy activo, eso nada más es que le quitaron al retirado. A mí, activo, me están subiendo el sueldo. Gracias a un retirado, gracias al doctor Carlos Forero, ¿no? No es a los que sacan pecho, no, es al doctor Carlos Forero. Él ha estado detrás de toda esa petición de la nivelación salarial para los patrulleros y miembros del nivel ejecutivo junto con los oficiales. Pero otros son los que le van, unos son los que alzan las pesas, otros son los que sacan músculos, ¿no? Porque así es el político congresista. Él es el que saca los músculos. El que hizo el esfuerzo fue el doctor Carlos Forero. Él ha hecho mucho
por la policía, él fue el que logró lo de los 15 y 20. Casi nadie lo conoce. Yo acá le hago algo de publicidad. Yo les digo, hombre, elíjanlo para que se vaya a ganar sus 50 millones mensuales. Él sí lo merece, él ya ha hecho algo, él no está con promesas. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya nos dio el beneficio de los 15 y 20, que a ustedes también los benefició. ¿Por qué razón? Porque con los 15 y 20, muchos intendentes nos fuimos pensionados. Y si no, ahí estuviéramos todavía esperando los 25. Y ustedes no tendrían plazas de ascenso. Más de 14.000 nos fuimos. ¿O ustedes qué creyeron? ¿Que los 10.000 cupos que estaban dando así era por gusto y gana? No, señores. Eso fue porque gracias al proyecto del doctor Carlos Forero, a otros compañeros también de él, sacaron avante la demanda de los 15 y 20, nos fuimos muchos intendentes con ese tiempo y la policía se quedó sin mandos. Uy, gracias, doctor Forero. Este señor sí se merece. ¿Por qué? Porque él ya hizo. Así deberíamos exigirle a los políticos, ¿no? Venga, ¿usted qué ha hecho? Mire, le pongo una pregunta y esto, la verdad, ningún petrista hasta ahora me ha dado la respuesta. En más de 20 años de Petro congresista, ¿cuántos proyectos, cuántas viviendas, cuántas carreteras, cuántos puentes hizo? Ni siquiera hizo las escuelitas que prometió en Bogotá, ni universidades. Eso fue mentira. La que entregó hace poquito, eso la dejó haciendo Duque. Porque le toca, porque eso es con la plata nuestra. No es que yo se lo agradezca, ¿no? Al Presiporqui, dijo Fernando Vallejo. ¿Qué dejaron haciendo? Él no hizo nada, Petro no hizo nada. De lo único que se jacta es de la denuncia de los falsos positivos. Y ya vieron la mentira de los falsos positivos. Entonces, ¿qué hizo? Nada. ¿20 años? Nada. En otras palabras, ni mierda. No hay ni un solo proyecto, ni un solo puente. Allá prometió la ayuda a los mocoanos. Vamos a reconstruir Mocoa. Ahí sigue Mocoa. Ahí sigue Mocoa. Así que, señores, no es que ustedes tengan que meterse en política, no, pero sí tienen que defender a su gremio. ¿Cuál es su gremio? Los retirados. No se tiren con los retirados. No se ataquen. Miren, gracias a un retirado, ustedes ahorita tienen nivelación salarial. Pero sale el puesto de control. ¿Eh? Usted fue, ya no es. Ahora soy yo. Papeles. Señores, miren todo lo que vimos nosotros. Miren todo lo que vimos nosotros. Miren todo lo que soportamos. Al menos deberíamos tener algo de privilegios, ¿no? Con nuestros policías activos. Por ser una familia. Claro, sí, hay policías que son bandidos, hermano. Policías que son delincuentes, que andan pasando droga. Pero hay casos de casos, ¿no? Eso no son todos, señores. Partan del principio de la buena fe. Y no es que uno quiera montar el grado, ¿no? No. Pero si viene un payaso que porque solamente se sacó 10.000 votos, que eso yo me lo saco con likes ahí en el canal de YouTube, a decir que es su jefe máximo, hombre, ¿cómo no van a respetar ustedes a un sargento, a un subintendente? ¿Cómo no van a respetar a un agente, a un jungla? ¿Cómo? Yo no me explico eso. Respetan a un político parásito elegido por otro poco de parásitos y no respetan a un comandante que pasó por la fuerza delante de ustedes abriendo un poquito de camino. Un día de estos voy a salir a dar un discurso de esos por allá en Plaza Mayor, pero a los policías. Porque he visto unas injusticias con los pobres agentes. Ahí en estos días vi un video de un patrullero retrógrado, ignorante. Ojalá lo echen. Más, yo le pedí el número al señor agente al que fue maltratado para encargarme de echar a ese patrullero. Que fue a sanidad, a sacar a sanidad, a la fuerza, a un pobre viejito que estaba reclamando en sanidad que le atendieran porque está enfermo. Ya saben cómo es sanidad, señores. Él estaba aburrido, mamado, enfermo y quería hacer una protesta ese día. Y levantó la voz
Solo porque levantó la voz, el patrullero lo trató y lo sacó a la fuerza. Exceso de fuerza, brutalidad policial. Con un compañero. Deje que le haga el escándalo allá en Sanidad, que se lo merecen. Que no le brindan el servicio necesario. No en todas, ¿no? En algunas que son muy elegantes. Yo me he encontrado con gente en Sanidad espectacular. Pero hay unas unidades que... Yo también lo hice. También tuve que ir a insultar allá a un sargento por descarado. Porque me quería mandar en bus cuando yo me movía en silla de ruedas. Y me mandó en bus, ¿no? Y yo me fui porque yo no sabía. Cuando me di cuenta que mandaba al oficial que se iba a comisión de estudios a Bogotá en avión, de ahí, de Sanidad, ahí me fui para Sanidad. Y le canté la tabla. Le dije hasta de qué se iba a morir. Qué bueno que no llegó ese mismo patrullero a sacarme a mí por la fuerza. Pero, señores, somos una sola fuerza. Una. Activos y retirados. Hoy nos llaman veteranos. Bonita la palabra, me gusta. Activos y veteranos. Oiga, ¿sabe cómo tratan a los veteranos en Estados Unidos? A la gran mayoría, ¿no? Los tratan bien. Por ahí sí, uno que otro le va mal. Pero los veteranos representan eso, ¿no? Conocimiento, experiencia. No se trata que rindan pleitesía, ¿no? Pero es que ustedes saben que ganarse un grado en la policía no es tan fácil, señores. No es tan fácil. Yo también pasé por ahí estudiando como ustedes. También pasé por todo eso, por los traslados injustos, por las boletas del bono social que toca comprar obligatorio, 10. No las compré una vez y me trasladaron lejos de mi familia, por eso no pude ver nacer a mi hija. Me mandaron de Nariño a Córdoba, Montería. Ya viví todo eso que ustedes viven, señores. Mucha gente vivió cosas peores, compañeros que estuvieron secuestrados. Cuidémonos entre nosotros, bueno. Sobre la resolución de conflictos en Colombia. ¿Cuáles son? Ustedes deben conocer el procedimiento. No es porque le gritó, entonces lo saco de una vez, no porque haya sido el veterano, a cualquier ciudadano. Lo saco entonces de una vez a las patadas, voy a demostrar mi fuerza bruta, ¿no? Ese patrullero es un completo ignorante. Demostró su fuerza bruta contra un viejito enfermo veterano. ¿Qué no hará con el pobre ciudadano de a pie, no? No me imagino, no me imagino. ¿En dónde quedó el diálogo y la negociación? ¿En dónde quedó la mediación? ¿En dónde quedó el arbitraje? Esta es la forma como se debe resolver el conflicto ciudadano. Allá le van a aparecer, ¿no? Un vecino pelea con otro, ¿qué es lo primero que debe hacer? Ir a la comisaría de familia, hablar con el vecino, hablar con el comandante de policía. Aquí está la respuesta, mírela. Diálogo y negociación. Establecer una comunicación efectiva y escuchar los puntos de vista de todas las partes involucradas para encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes. Mediación. Proceso voluntario en el que el mediador neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. El mediador actúa como facilitador y ayuda a las partes a identificar los problemas, aclarar los malentendidos y llegar a las soluciones mutuamente aceptables. Mire, la inteligencia que hubiese hecho en ese caso, ¿no? Compañerito, disculpe, ¿qué grado tenía usted? Agente, intendente, coronel. Bueno, mi agente. Mira, que hay más personas que están enfermas como usted también. Sé que tiene un problema, déjeme ayudarle. No lo va a solucionar peleando acá. Hablemos con el jefe de aquí de Sanidad, ¿le parece? Él me va a escuchar a mí porque yo llego con usted, yo llego uniformado. Yo soy el jefe de la patrulla en este momento. Tengo un caso policial aquí. Necesitamos realizar proceso de mediación.
Central, por favor, notifíquele al comandante o al jefe de sanidad o al suboficial de servicio o al oficial de servicio. Tenemos un caso aquí complicado con un paciente de sanidad, un veterano de nuestra fuerza. Él va a sentir que usted sí lo ayudó. Usted, el policía en el que se confía, en el que se debe fiar, en el que uno encarga las cosas, las llaves del carro, las llaves de la casa, al que uno le entrega el dinero que se encontró para que lo devuelva. El que uno cuando pasa se siente seguro. Usted, que es el que tiene el uniforme. Pero no espera uno encontrarse esas cosas, ¿no? No espera uno. Yo, la verdad, no he tenido esos inconvenientes con los policías. Nunca, nunca he tenido. Solamente una vez iba por la calle. Yo todavía estaba activo. Iba por la calle. Venían dos patrulleros sin gorra, desataljados. A mí eso igual no me importaba. Relájese, ¿no? Que porte un uniforme así en la calle, me vale. Desde que en el servicio lo porte bien. Parecía que estaban descansando, no sé. No estaban de turno. Mi hija, desde pequeña ha admirado a los policías, hija de policía, pues imagínense, ¿no? Adora a los policías, tiene 12 añitos y ella todavía, papá, ahí están los policías. Era muy pequeña, tenía 6 años. Y levantó su carita a mirar al patrullero y le dice, hola, policía. Y este hijo de puta no la volteó ni a ver. La miró, sabía que lo saludaba, pero no la volteó ni a ver. Y me disculpan la expresión, pero se la merece. Ya saben que yo no soy ningún tipo de paz. Las cosas como se deben decir. Y como Fernando Vallejo, ¿no? Hijo de puta, al que se lo merezca. Porque es que en Colombia ya estamos cansados del buen trato, del compañerismo y de tantas huevonadas. Al que hay que decírselo, hay que decírselo. Y entonces, disculpe, señor patrullero, volteó a ver, pero siguió. Patrullero, ahí ya sintió la voz, ¿no? Del intendente cuando yo le dije patrullero, ahí ya. Se quedó quieto. Le dije, sí, señor patrullero. Me presento, desde lejos, soy el intendente Andrés Riobamba. ¿Qué ordena mi sargento? Ahí sí, ya puso la cara de hueva. Lo están saludando. Ay, sí, qué pena, mi sargento. Hola, nena, ¿cómo estás? Qué pena, es que tengo un problema. Ya la saludó. Dije, venga, regáleme su número. No para cobrármelas después, no. Ustedes ya me conocen. Y le comencé a hablar, ¿no? No, mi sargento, tiene usted razón, dijo. Yo le dije, a los niños, hermano, haga de todo con los viejos y ya pasa el problema, listo. Usted también estaba caliente, se dejó llevar. Asuma las consecuencias, weón. Pero con los niños, no, marica. Con los niños, no. Si hay alguien que en Colombia, grábense esto, muchachos, si hay alguien que en Colombia todavía cree ciegamente en el policía, son los niños. No se equivocan cuando dicen que son el futuro. Ellos son el pasado, el presente y el futuro. Nuestros niños. Cada vez que ustedes puedan hacer una buena labor con un niño, háganlo. Salven a la institución. Esos niños de hoy serán los adultos del mañana. Hágale un desplante usted a un niño, a un jovencito, y va a tener que enfrentarse al problema del mañana, al odio del mañana, al resentimiento del mañana. Por eso mis felicitaciones a todos aquellos compañeros que realizan actividades con nuestros niños. Lo que sea, lo que sea.
Un niño es de lo menos materialista que puede existir. Él se te conforma con una colombina. Él se te conforma con un saludo. Él se te conforma con un gesto, con una palabra. Se siente grandioso cuando un policía se acerca y, hola, héroe. Por ti salgo a trabajar todos los días para defenderte. Él se siente orgulloso del policía. Y estamos perdiendo ese campo de batalla. Se han visto cómo los adoctrinan en otras ciudades, ¿no? En contra del ESMAD. Si vieron los videos de la campaña presidencial, ¿no? Adoctrinando niños para pelear con el ESMAD. La primera línea no crean que es algo que ya pasó y se va a quedar ahí. Y la primera línea necesita nuevas líneas. Y esas nuevas líneas son los niños. Es una batalla muy grande, señores. Por eso hago tanto énfasis en ese caso el día de hoy. Yo dije, puedo dar la clase del día de hoy y enseñarles de Uribe, del Congreso de Historia, pero no me voy a ir sin darles ese ejemplo. Después de media hora de charla, el patrullero me dijo que tenía razón. Dijo, me voy a recordar esto toda la vida cuando tenga mis hijos. Porque sí quiero tener mis hijos. No sé qué me pasó. Discúlpeme. No, a mí no me debe disculpas. ¿No? A mí no. No volvería a hacer eso con un niño, me dijo. Por eso les digo, la vio, ¿no? La vio y no porque fuera mi hija. Lo habría hecho igual si fuese cualquier otro niño. Jamás, jamás permitan que los niños les cojan rabia. A los policías. Por eso estos procesos de mediación son tan importantes. En la calle el niño está viendo. Desde la ventana está viendo. Hay niños que le cogen miedo al policía. Regaña a la señora que le dice, ¿no? Te voy a hacer llevar con la policía. No, señora, un momentico. Venga. No, mijo. Nosotros los policías no te vamos a hacer daño y no te voy a llevar si tu mamá me llama. No. Qué pena, señora, que le va a caer mal. Pero yo solamente me llevo delincuentes, yo no me llevo angelitos. Mire ese niño tan hermoso. No, señora, está equivocada. Así que, nene, te puedes quedar tranquilo. La policía está para cuidarte y para protegerte. La policía no está para castigarte. Nunca. Tus padres te deben castigar, te deben corregir, te deben enseñar. No, la policía no. La policía está para cuidarte y para defenderte de todo delincuente, ladrón, vicioso, todo el que quiera hacerte daño. Eso hago yo, que soy policía. Pues yo no me voy a venir a llevarte si tu mamita te castiga o te regaña. No. Porque eso pasa muy seguido en los escenarios, ¿no? Y a veces uno se ríe. Pero es la mejor manera, señores, de cuidar y preservar nuestro futuro institucional. Institucional. Colombia depende de la fortaleza de las instituciones. Cuando le comienzan a meter mano a eso, mire, ve, aquí está William, dice, yo regaño a las señoras por eso en la calle, la verdad da mucho mal genio. Sí, así es. ¿Ve? Así es. Ya le di un discurso aquí para que lo utilice allá cuando eso le pase, ¿no? A veces uno se cae sin palabras, no sabe qué hacer, como que, no, señora. Pero háganlo, con carácter, sin miedo. Qué pena, señora, con usted, pero la tengo que desmentir aquí delante de su hijo. Usted es una mentirosa. Yo no lo voy a llevar a usted, nene. No, no se preocupe. Ya nunca más lo volverá a decir. Ténganlo por seguro. Luego viene el proceso de conciliación, ¿no? Que es un proceso similar a la mediación, pero en el que un tercero imparcial ayuda a las partes a llegar a un acuerdo y a diferencia de la mediación, en la conciliación existe un poder mayor para imponer soluciones. Si las partes no llegan a un acuerdo, ya se impone una solución. Luego ya vendría lo que es el proceso judicial, ¿listo? En donde todas las alternativas anteriores han fracasado, ya es la última y la única opción. Entonces, antes de recurrir al tribunal a denunciar, agote la conciliación. Ustedes han visto que ahí entre las opciones de pregunta dice ir a denunciar, ¿no? Y lo ponen de primero. No, tienen que agotar el proceso de
mediación, conciliación, mediación. ¿Listo? Antes de llegar a esas instancias. No debemos agotar o acumular esos procesos con las instancias judiciales. ¿Listo? Aquí está el tema del ciudadano, ¿qué pasa si se encuentra un fajo de billetes en la calle y no aparece el dueño? ¿Qué es lo que debe hacer? Entregarlo a las autoridades competentes, ¿no? Para que estos intenten ubicar al dueño. Se debe hacer en cumplimiento. Dicen, no, pero es que no hay una norma para eso. Principio de buena fe y el principio de solidaridad que está en nuestra Constitución. Bajo principios, ¿no? Bajo principios. Y de acuerdo al Código Civil colombiano, también cualquier persona que cause daño a otro está obligada a repararlo. Usted se encontró las cosas, no le quería dar daño directamente, pero usted sabía que eso no era suyo. Es decir, está causando un detrimento al dueño de ese elemento. ¿Listo? Porque esa persona puede aparecer a reclamar su dinero, ¿no? Ahora usted no puede quedarse esperando a que esa persona aparezca a reclamarlo. Su deber. ¿Por qué? Por principio de buena fe, por principio de solidaridad. Actuar como se debe. Cuando nosotros comenzamos a actuar correctamente, justamente, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro círculo social, el resto se mejora. Bien, y pasamos ya a un tema internacional en las competencias ciudadanas. Estos primeros capítulos van a ser de lecturas, van a ser de conocimiento general y luego ya pasaremos a las preguntas. ¿Listo? Ahí le puede tomar la captura de pantalla. Si le dejan eso a disposición en un CAI, ¿usted qué haría? Pues usted lo puede entregar al inspector de policía dependiendo de la suma, ¿no? Si es una gran cantidad de dinero, es considerable o es de dudosa procedencia, por eso usted tiene el poder de la inferencia, puede dejarlo a disposición de la fiscalía. Si es, por ejemplo, un elemento, un arma, claro, eso va directamente a disposición de la autoridad competente. No, no puede ir al inspector de policía. ¿Listo? Por aquí en Colombia han sonado muchos casos de eso. Por ahí había el caso de una patrullera que un conductor de un bus le entregó el dinero que se le olvidó a alguien en el bus y ella se lo guardó. Bien hecho, echada por ladrona. Bien hecho. El otro caso de un ciudadano también que se encontró una suma de dinero y pidió evidencias al dueño de ese dinero, porque pues cualquiera puede aparecer así sin más, ¿no? Decir, este es mío, tengo el derecho de pedir evidencias, sí, dijo, no te lo entrego. Entonces el otro ciudadano lo amenazó, le dijo, sí, es que es mío. Bueno, entonces vamos a la fiscalía y allá que se defina, ¿no? Allá que se defina. Sobre la guerra en Ucrania, por favor, alguien que me ayude con este pequeño texto de la guerra en Ucrania. Algo que todavía va a sonar por mucho tiempo y yo creo que en ese concurso puede salir. Lo he tomado porque considero que estas noticias internacionales pueden estar ahí presentes y es bueno que no los sorprendan con lecturas de ese tipo allá. ¿Quién me ayuda con el texto, por favor? Uno solo. Friedrich, muy bien, buenas noches. Siga, por favor. Intendente Lucipatra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, les sigo con la lectura. La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es un conflicto armado que comenzó en 2014 después de la revolución ucraniana de ese mismo año y la anexión de Crimea por parte de Rusia. El conflicto comenzó en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos tomaron el control de varias ciudades y regiones. El gobierno ucraniano respondió con una ofensiva militar para retomar el control de estas áreas. Desde entonces se han producido enfrentamientos y combates en varias partes del este de Ucrania, especialmente en la región de Donetsk y Lugansk.
La guerra ha provocado miles de muertes y desplazamientos masivos de población, así como la destrucción de infraestructuras y viviendas. La situación en Ucrania sigue siendo tensa, con enfrentamientos esporádicos y una presencia militar significativa, tanto del gobierno ucraniano como de las fuerzas separatistas prorrusas. La población de Ucrania es de alrededor de 42 millones de personas, siendo el segundo país más grande de Europa después de Rusia. La mayoría de la población ucraniana es de origen ucraniano, 77,8%, pero también hay minorías significativas de rusos, 17,3%, bielorrusos, 0,6%, moldavos, 0,5% y otros grupos étnicos. El idioma oficial de Ucrania es el ucraniano, aunque también se habla ruso en muchas partes del país debido a la influencia histórica y cultural de Rusia. La religión predominante es la Iglesia Ortodoxa ucraniana, aunque también hay una minoría significativa de católicos, protestantes y otros grupos religiosos. Desde el estallido del conflicto armado en el este de Ucrania en 2014, ha habido una importante migración de personas dentro y fuera del país, con muchos ucranianos huyendo de la violencia y la inseguridad. Además, el conflicto ha afectado gravemente la economía del país, lo que ha llevado a la emigración de trabajadores calificados en busca de mejores oportunidades en el extranjero. En realidad, Rusia no busca anexarse a Ucrania en su totalidad, sino que busca controlar ciertas regiones de Ucrania donde hay una importante presencia de habitantes rusos, de hablantes, perdón, mi santo, está muy pequeña la letra, de hablantes de ruso y una población con afinidades culturales y políticas con Rusia. Uno de los principales motivos detrás de la intervención de Rusia en Ucrania es la preocupación por la seguridad y la defensa de su flota del Mar Negro, que está basada en la ciudad ucraniana de Sebastopol, en la península de Crimea. La península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014, es estratégicamente importante para Rusia, porque le permite controlar el acceso al Mar Negro y, por extensión, al Mediterráneo y a otros puertos importantes. Otro factor que ha influido en la intervención de Rusia en Ucrania es la preocupación por la presencia de la OTAN en Europa del Este y la posible expansión de la organización hacia el este. Rusia ha expresado su oposición a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y ha visto intervención en Ucrania como una manera de proteger sus intereses estratégicos y de seguridad. Un momentico, me sale todo bajo la mano. Bueno. También se ha alegado que Rusia busca proteger a los hablantes de ruso en Ucrania de la discriminación y la opresión por parte del gobierno ucraniano, aunque esta justificación es cuestionada por muchos observadores internacionales. En el conflicto de Ucrania, varios países y organizaciones han brindado apoyo a Ucrania. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, quien ha proporcionado asistencia financiera y militar a Ucrania, incluyendo la entrega de armamento defensivo y no letal. La Unión Europea ha brindado apoyo financiero y ayuda humanitaria a Ucrania. Canadá ha brindado apoyo financiero y militar a Ucrania. Polonia ha brindado apoyo financiero y militar a Ucrania. Reino Unido ha brindado apoyo financiero y militar a Ucrania, incluyendo el envío de tropas para entrenamiento y asesoramiento. Lituania ha brindado apoyo financiero y militar a Ucrania, incluyendo el envío de armamento defensivo. Además de estos países, otros países y organizaciones internacionales también han brindado apoyo a Ucrania en diferentes formas. Y claro, hay varios países que no apoyan a Ucrania en su conflicto con Rusia. Entre ellos se encuentran Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos países de Asia y África que mantienen estrechas relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia. La guerra en Ucrania no tiene un impacto directo en Colombia, ya que se encuentra a una gran distancia geográfica y no existe una relación económica o política significativa entre ambos países. Sin embargo, la situación en Ucrania puede tener un impacto indirecto en el precio de los
commodities como el petróleo y el gas, ya que Rusia es uno de los principales exportadores de estos recursos y la tensión en la región puede afectar la estabilidad de los mercados internacionales. Además, la comunidad internacional, incluyendo a Colombia, se preocupa por la situación humanitaria en Ucrania y pueden ofrecer asistencia y apoyo para los desplazados y afectados por el conflicto. El expresidente de Colombia, Iván Duque, se ha pronunciado públicamente en contra de la invasión rusa a Ucrania. En una declaración emitida el 24 de febrero del 2022, el mandatario colombiano expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y su rechazo. Listo, Freddy, muchísimas gracias, muy amable. Te vi un poco nervioso con el texto. ¿Qué le pasó? Friedrich, ¿cuál considera que fue su problema? Tiene el micrófono activado. Bueno, mi teniente, pues primero, pues tratando de que la lectura sea rápida, teniendo en cuenta pues el tiempo. Y segundo, que como estoy conectado al celular, no veo muy bien las letras, o sea, se me hacen muy pequeñas. Entonces Ok. es un factor que me afecta Tamaño. bastante. Vale, el tamaño de la lectura. ¿Usted utiliza gafas? No, no, señor, mi santo. Bueno, más o menos ese será el tamaño que se va a encontrar allá en el examen. No sé qué pantalla de celular tengas, ¿no? Pero las letras allá son pequeñas. ¿Listo? No, aquí están supremamente pequeñitas. Ah, bueno, ok, bueno, puede ser por eso. ¿Tú tienes la cartilla? Sí, señor. Intenta leerla a ver si ahí es más fluido. Ah, ok, mi santo, sí, señor. Vale. Ajá, o puede ser el contexto que de pronto es, si bien han escuchado noticias, pero no es cercana a la lectura de este tipo, ¿no? Eso es importante también, empezar a reconocer si es un tipo de lectura en el que yo ya me siento cómodo, a ver el tipo de redacción, qué palabras utiliza, qué puntuación elige. Entonces, es importante reconocer diferentes tipos de lectura porque ya se van a enfrentar a diferentes autores, ¿vale? Sí, señor, mi santo. Listo, Freddy, muchísimas gracias, muy amable. Continuamos aquí entonces, ¿no? Que hace un rechazo a la violencia y a la violación de la soberanía de un país por parte de otro. Duque también ha llamado a la comunidad internacional a actuar con firmeza para defender los valores democráticos y los principios del derecho internacional y ha apoyado las sanciones económicas impuestas por varios países occidentales contra Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. El político colombiano Gustavo Petro ha expresado en varias ocasiones su opinión sobre la situación en Ucrania, principalmente a través de sus redes sociales. Petro se ha mostrado crítico con la postura del gobierno de Rusia y ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano. En una publicación de Twitter en marzo de 2021, Petro escribió: la agresión de Putin a Ucrania es una amenaza global a la democracia y paz mundial. Todos debemos apoyar al pueblo ucraniano. La defensa de Ucrania es la defensa de la democracia en todo el mundo. En otra publicación en febrero de 2022, luego del inicio de la invasión en Rusia a Ucrania, Petro escribió: no a la invasión rusa en Ucrania. Colombia debe estar del lado de los pueblos que luchan por su independencia y su democracia. La defensa de Ucrania es la defensa de la libertad y la soberanía de todos los países. Es importante destacar que Petro es un político de oposición en Colombia y sus opiniones sobre la guerra en Ucrania no necesariamente representan la posición oficial del gobierno colombiano. Puede ser estrategia, simplemente distractores, ¿no? Sabemos que él tiene gran simpatía por los gobiernos comunistas y pues que tampoco puede entrarse a una pelea directa con Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos ha manifestado su apoyo directo a Ucrania. Es más, estaba haciendo un análisis en estos días, quisiera equivocarme completamente, pero le decía a mi esposa, analizando los conflictos bélicos más grandes que ha tenido la humanidad, Primera y Segunda Guerra Mundial, pues la Primera Guerra Mundial viene teniendo
su problemática, ¿no? Por allá de 1910, incluso un poco antes, 1908, y vean ustedes cómo terminó reventando en 1914. ¿Mm? Termina en 1914. Ahí fue el estallido, pero ya se venían gestando esos problemas. Pues para la Guerra Mundial fue igual, o sea, más o menos 10 años después, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial casi igual, mire, después de que termina la Primera Guerra Mundial, 1919, pues es prácticamente 1939, cuando comienza otra guerra, al 45. Pero no es que haya comenzado en el 39. Prácticamente desde el 29 ya se venía dando esto del push de la cervecería, el tema de Hitler, ¿no? Como canciller, o sus inicios en la política. Y es ahí cuando despega ese conflicto, ¿sí? Entonces, la primera tardó 10 años, la segunda 20. ¿Será que hay alguna relación de promedio? Y si sacamos un promedio de tiempos entre 10 y 20, pues tenemos 15. La guerra en Ucrania ya lleva prácticamente 9 años. 9 años. Y cada vez los ánimos son más candentes. Y estamos dentro de ese promedio de tiempo, ¿no? Estamos dentro de ese promedio de tiempo. Ya llevamos 9 años de guerra en Ucrania. Muchos creían que esto fue ahora en el 2022 cuando se hizo noticia. No, esto viene desde el 2014. Y es que así se gestan los conflictos mundiales. O sea, eso no es que, allá invadieron, vámonos a la guerra mundial. No, son muchos los factores políticos, sociales, económicos. Vean esas limitaciones a la economía, ¿no? Esos bloqueos, ese rifirrafe. Entonces tú me bloqueas, entonces yo mando acá ataques. Punto. Entonces te bloqueo más. Y así, ¿no? Comienzan a perderse las relaciones entre los países. Ahora Putin ya dice que no, que le mandaron un dron para matarlo. Y eso es fácil ponerlo en mentira, ¿cierto? Pues cualquiera puede inventarse un atentado de esos. Duque, Petro, Francia pueden inventarse atentados contra su vida para justificar el transporte en helicóptero, para justificar una guerra mundial. Ese tema de Ucrania es complicadísimo. No es como los conflictos que han existido en Irán, en Pakistán, en África, no. Es complicadísimo porque está en la zona de las guerras mundiales, por donde han iniciado. Es ahí en donde se han calentado los ánimos, es esa gente, tiene esa cultura tal vez, no aprendieron con la primera, no aprendieron con la segunda. Tremendo, tremendo. Preocupa bastante. Me preocupa que ya llevan cerca de 10 años. Eso me preocupa bastante. Además, un colapso económico en este momento podría ser fatal, ¿no? Y se pronostica un colapso económico más o menos para agosto, de acuerdo a los grandes estudios de economistas, ¿no? Y a las últimas publicaciones de centros de economía, viene un gran colapso mundial para agosto, de las potencias, sobre todo Estados Unidos, China como un gran emergente, Rusia en una guerra desgastante, la Unión Europea, al parecer Latinoamérica no va a tener un impacto directo, ¿no? Pero obviamente, si se jode Estados Unidos, nos jodemos todos. Así es sencillo, se jode el dólar, se jode todo. Así que esperemos equivocarnos de esas situaciones. Hay que estar de todas formas con la información atenta, ¿no? Uno no puede vivir en el planeta sin tener información que sea crucial para inversiones, para futuros planes. ¿Qué tal ustedes de pronto estén pensando en viajar a Ucrania a un paseo, no? No sabe.
Hay que prever eso. Hay que prever que la situación está bastante complicada. No es cualquier cosita y tiene los mismos pilares de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay invasiones, hay ataques, ¿no? Hay poderío, hay alianzas. Mm, eso suena a que se está cocinando algo, ¿no? Mucho cuidado con eso. Bueno, hasta ahí entonces el tema de las guerras, algo de política. Hablamos de la guerra interna de Colombia y hablamos de la guerra externa. Un poquito menos dedicado a la guerra externa, pues ustedes de pronto ya han visto bastante de la serie de Band of Brothers, necesaria para el siguiente ciclo. Ojo, cuando iniciemos acciones y actitudes el próximo mes, ya tienen que haberse visto ustedes esa serie de Band of Brothers. No pueden llegar allá a ver prueba de acciones y actitudes sin haber visto esa serie porque no lo van a entender. Esa serie está ahí en su plataforma. Band of Brothers, Hermandad en la Trinchera. Necesaria para acciones y actitudes y ahí también ven de historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? De la primera, pues hagan de cuenta de la segunda, pero con menos armamento, con casi el mismo sistema, ¿no? De ataques, un poco más de desgaste en trincheras, ¿listo? Pero es una guerra mundial. Entonces ya tienen una idea de la información de cómo son esos eventos. Colombia no ha participado directamente, ¿ya? No ha participado directamente. Sin embargo, aquí tenemos incidencia, ¿no? Posguerra. Avianca es una empresa alemana, se dice que es nazi, incluso hasta los colores, ustedes se dan cuenta, muy representativos, ¿no? Se dice que por acá también llegaron algunos generales nazis a buscar algún tipo de alianzas, ya saben, ellos querían ingresar a Estados Unidos como sea, México fue contactado, ¿no? Pero obviamente Colombia ayudó, fue a Estados Unidos, ¿listo? Con la producción, con el tema de directamente no en una producción militar, pero sí abasteciendo al país con materias primas que ellos necesitaban. ¿Ya? En ese sentido, Latinoamérica apoyó mucho. ¿Listo? Chile sí envió incluso hasta un buque, ¿no? Chile. Canadá fue el único país de América en declararle la guerra. Ni siquiera Estados Unidos, mire. Canadá sí le declaró la guerra a Alemania. Estados Unidos no. Él intervino. Estados Unidos declaró guerra con Japón. Con Alemania no. El nombre de la serie, Band of Brothers. Hermandad de hermanos. Aquí se la voy a escribir en el chat. Está en español, ¿no? Está en español ahí en su material cargado. Entonces, señores, llegamos hasta ahí. La próxima etapa, calentamiento global, energías limpias, combustible fósil, CO2. Vamos a hablar un poco de eso que también en este momento es noticia nacional. ¿Listo? Ahí van conociendo entonces ya qué son las competencias ciudadanas. O sea, es saber de todo un poquito para realmente conocer cómo se desarrolla el mundo, cómo se desarrolla mi sociedad y poder tener una opinión, ¿ya? No polarizada, sino propia, una perspectiva propia. De eso se trata la competencia ciudadana. A todos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho, compañeros, ya saben, socialicen nuestros servicios de la empresa Ario para todos sus compañeritos que de pronto están en estas zonas de orden público, en lugares o especialidades complicadas, en los que pueden sufrir lesiones, enfermedades o atentados, ¿no? Ya saben que nuestro seguro protege que ustedes y sus familias puedan recibir esa pensión o indemnización sin importar el grado, sin importar el tiempo de servicio o sin importar el tiempo de retiro. A todos, Dios los bendiga.